Bien vivir, soberanía y seguridad alimentaria, agroecología, hierbas medicinales, cocina saludable y humor, reflexión, amistad, bien vivir, un espacio de comunicación amorosa. El silbato del afilador, el puesto de empanadas fritas, con Urbania. Hola, hola, ¿qué tal la oyentada? Estamos a 26 grados al sol en el miércoles 4 de enero de 2023 y Bien Vivir va en su programa número 15. Bien Vivir tiene sus redes y son en Instagram, Bien Vivir Radio, en Facebook, Bien Vivir, nuestro correo es radiobienvivir@gmail.com, tenemos un canal de YouTube que es Radio Bien Vivir, y tenemos un número de teléfono para que puedan enviar mensajitos por WhatsApp y es el 11 61 30 1666. Facilito. Dicho esto, vamos a agregar que estamos saliendo también por una radio también online, pero que tiene sitio físico en el conurbano oeste del conurbano, en San Martín. San Martín. La radio se llama concienciatopnew.com y todos los jueves a las 18 horas sale el mismo programa del día anterior, es decir, el de hoy sale mañana. ¿Tenés algo que contar, María Ángeles, en este momento? Sí. Tenemos las efemérides del día. A ver, Mari. Adelante. Del día 4 de enero. El 4 de enero de 1809 nace Louis Braille, quien fue un pedagogo francés que diseñó un sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual. Su sistema es conocido internacionalmente, ahí me salió, efectivamente, y todo lo contrario, como sistema Braille. Claro. Y es usado también para la notación musical y los números. También el 4 de enero de 1952, Ernesto Guevara, de 23 años, y Alberto Granado, de 29, iniciaron un viaje a través de 5 países: Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. Ambos conocieron de cerca la pobreza y el rostro de los marginados. Terminaron el viaje en el leprosario de San Pablo de Loreto, en la selva amazónica. Al regresar acá al país, Ernesto se graduó como médico y casi inmediatamente se embarcó en un segundo viaje por América Latina que incluiría Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. En este último país se sumaría a un grupo revolucionario cubano dirigido por Fidel Castro, donde le darían su famoso apodo de Che. El Che Guevara. El Che Guevara. Y también hoy se cumplen 13 años del fallecimiento de Sandro. Fallece Roberto Sánchez Sandro en la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza. Sandro, a fines de la década del 60, empezó a cambiar su estilo, abandonando el rock and roll clásico en castellano para diseñar un repertorio más popular, siendo uno de los pioneros de la balada romántica latinoamericana. En octubre de 1967 se presenta en el Festival Buenos Aires de la Canción con la balada Quiero llenarme de ti, que le valió ganar el festival y volverse enormemente popular. Vaya si lo fue. Vaya si lo fue. Sí, sí. Y si lo sabrá la gente Las vecina. chicas. Vecina, claro. Vecinos de Banfield. Y sus nenas, sus nenas. Sí, muy famosa. El movimiento de las nenas de Sandro, Sí, sí. muy famoso. Y su ropa íntima voladora es muy conocida. Seguimos en Bien Vivir y le damos ahora lugar a nuestro compañero y amigo Roberto para que nos hable de... Bueno, hoy en este espacio de Bien Vivir vamos a hablar de otra mujer extraordinaria. Adelante. Totalmente independiente. Las grandes inteligente, mujeres. la tenía toda, inteligente, tenaz y nacida en nuestra Argentina. Muy bien. A comienzos del siglo XX era una sociedad conservadora y patriarcal, y esta mujer se llama
El nombre capaz que sea viva. Dolores Candelaria Mora Vega. Lola Mora. Claro. La gran Lola Mora. Lola Mora, por Yo Lola dije Mora cómo sí se que la llamaba ubico, sí. históricamente, ahora Sí. todos después la conocieron por Lola la Mora. famosa Lola Mora. Investigadores, urbanista, artista de gran talento y también escultora. Genial, nacida en Tucumán el 17 de noviembre de 1866 y más conocida por el nombre que dijimos, Lola Mora. Creció y estudió en Tucumán y a los 18 años recibió el primer gran golpe de la vida. En 1885 sus padres fallecieron con 2 días de diferencia. La mamá por neumonía y él por un ataque al corazón. Esto te destruye a cualquiera. Claro. Bueno, se tuvo que hacer cargo de sus hermanos y ya tenía recién 18 años, era joven. Bueno, 2 años más tarde conoce a un pintor italiano, Santiago Falsucci, y fue alumna de iniciándose en la pintura. Pintó una colección de retratos realizados al carbón, con la vulgar carbonilla. La carbonilla. Y eran tan hermosos que los gobernadores tucumanos les compró la legislatura de Tucumán esos retratos en 5.000 pesos. 5.000 pesos. Que era un montón de plata en aquel momento. Claro, ahora. Eso le permitió seguir ayudando a la familia. Claro, ahora son 4 Y docenas se de huevos. mudó a Buenos Aires y ahí pidió una beca. Bueno, a ver, en 1895 solicita una beca de estudios para estudiar en Europa. El presidente de ese momento, José Uriburu, le concedió una subvención mensual de 100 pesos oro. Un fangote también, ¿eh? Sería, ¿no? Sí. Y eso le permitió se trasladó a Roma, donde estudió con el pintor Francesco Paolo Michetti. Pero cuando conoció al profesor Giulio Monteverde, decidió dedicarse por completo a la escultura. Instaló en Roma su casa y taller. En 1900 exhibió uno de sus autorretratos en la Exposición Universal de París, siendo galardonada con una medalla de oro. O sea que ya veían el talento y mirá que en aquel momento, claro. Evidentemente era mucho. Sí. Ese mismo año volvió a la Argentina y le encargaron la realización de una estatua de Juan Bautista Alberdi, además de una serie de estatuas y relieves con el monumento también al 20 de febrero en Salta. Había un monumento que parece que el 20 de febrero se lo habían encargado en Salta. También negoció con la Municipalidad de Buenos Aires su obra más famosa, La Fuente de las Nereidas, realizada en mármol blanco de Carrara, que representa a las Nereidas asistiendo al nacimiento de la diosa Venus. Para ser instalada al principio en la Plaza de Mayo. Escuchen esta. ¿Pero qué pasó? No, frente a la catedral. Claro. De la Plaza de Mayo. Es un poquito difícil. Claro, pero no sabían cómo era realmente. Claro, tenían mujeres desnudas. Cuando empezaron a llegar Pero la época. las partes de la escultura. De la escultura esa, bueno, ahí ya, bueno. Digamos que no le gustó que se trataba de No mujeres le gustó a desnudas. mucha gente. Claro. Bueno, eso es otro tema que le voy a hablar más adelante. Lo interesante de esto, y es de bien vivir esto, que hizo ella. A ver. La reina Victoria, sabiendo cómo ella, como artista y todo, le encarga una estatua. Y, para no ser menos, Alejandro I le encarga otra estatua. ¿Hizo también en ese caso estatuas de desnudos? No, no. Menos mal. Las rechazó las dos, porque tenía que
¿cómo te puedo decir? Acercarse a ellos y ya dejar de lado la nacionalidad argentina y hacer la nacionalidad inglesa y bueno, bolchevique o rusa. Claro. Y dijo que no, porque prefería la Argentina. Y no, y eran dos pagos muy grandes que le iban a hacer. Y estos señores de bien vivir, ¿no? Bien de bien vivir. La verdad que me emocionó con la ética y la consecuencia, claro, la coherencia, por sobre todo. La coherencia que tiene esta mujer. No se mareó con la posibilidad de ganar no sé qué dinero. Para nada. Hay tantos que se venden por 2 monedas. Exacto. Bueno, vivió frecuentemente entre Roma, donde tenía su estudio, y Argentina, donde le encargaron un busto del presidente Julio Roca, una estatua de Aristóbulo del Valle, 2 relieves para la histórica Casa de Tucumán, y varias estatuas para decorar el nuevo edificio del Congreso Nacional, que se estaba haciendo ese edificio. Bueno, vamos a volver a la Fuente de las Nereidas, que es la obra cúlmine de ella, ¿no? La más grande. Es hermosísima esa fuente. Sí, no, es terrible. Es la que está en la Costanera, ¿verdad? Claro, ahora sí, la tuvieron que trasladar ahí por la gente. Costanera Sur, sí. Sí, no. Imagínate la sociedad pacata de la época, Sí, ¿no? Con las sí. mujeres desnudas, el moralismo de la época. Claro. Por Dios. Inicialmente estaba instalada para ser frente a la catedral, como había hablado, pero al final terminó en la Costanera Sur. Finalmente se instaló el 21 de mayo de 1903 y la presión de las ligas moralistas se quejaban también y se fijaban en una pavada, en que ella usaba pantalones también, los moralistas de acá. Que Lola Mora usaba pantalones. Claro, por eso no les gustaba. Era una avanzada en su época. Sí, no. Bueno. Aparte era feminista también. Claro, totalmente, claro. Una maravilla de mujer. Bueno, todo este tema ella lo sufrió. Y a pesar de defenderse con argumentos reales y sinceros, no consiguió en esa época ser perdonada por esos desnudos de su obra y entró en un ostracismo. Y en 1920 vendió su casa de Roma, abandonó la escultura y bueno, ya empezó como contratista en la obra del tendido de rieles del ferrocarril trasandino de Salta, un subterráneo y una galería subfluvial en Buenos Aires, y también el trazado de las calles de la capital de Jujuy. A principios de la década del 30 regresó a Buenos Aires con su salud mental muy deteriorada. En 1935 el Congreso de la Nación aprobó una pensión para ella. Mira cómo terminó. De 200 pesos. Y falleció el 7 de junio de 1936. Y bueno, sus sobrinas al morir quemaron cientos de notas, bosquejos, cartas. O sea que parte de su vida se convirtió en ceniza, lamentablemente. En el 2010 su tumba fue declarada de interés histórico y artístico. Y antes, en 1998, por la ley del Congreso Nacional se instituyó el 17 de noviembre, fecha de su nacimiento, como el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas. Buenísimo. Bueno. Muy bueno. Muchas gracias, Roberto. ¿Sabés lo que es bien vivir? Para nosotros es una experiencia de aprendizaje, para vivir solidariamente en comunidad, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Y regresamos con Bien Vivir, también los días jueves a las 18 horas por radioconcienciatopnew.com. Esto es una radio que sale desde la zona oeste de Gran Buenos Aires, más precisamente San Martín. Vamos ahora con las redes de Bien Vivir. En Instagram, Bien Vivir Radio. En Facebook, Bien Vivir. Tenemos un correo, radiobienvivir@gmail.com, y un canal de YouTube, Radio Bien Vivir. Un teléfono para que nos envíen por WhatsApp mensajito por escrito es el 11 61 30 1666.
Les contamos que en las redes pueden encontrar todos los programas que hemos emitido hasta el momento, y a partir de hoy en cada programa también ya figura la descripción del contenido. Pero qué Cuando bárbaro. vayan a ver el video van a saber de qué habló Cristina en su columna de hierba, Juan José en su columna de Buenísimo. agroecología, Roberto con los homenajes, con los elementos. Este es el momento de la columna de Juan José. Contanos de qué nos vas a hablar. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hoy voy a leer un informe de anual de toda la actividad que hizo la Dirección Nacional de Agroecología, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Muy bien. Es muy novedoso todo lo que pasa. Desde mayo, la Dirección Nacional de Agroecología tiene su sitio en la web de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde se encuentra disponible la información sobre las tareas de la dirección, así como las publicaciones generadas. En paralelo comenzamos a enviar boletines informativos periódicos, habiendo generado 11 de los mismos y llegado a 4.200 suscriptores y suscriptoras. Se realizaron más de 60 charlas de sensibilización, de la que participaron aproximadamente 3.000 personas. Se realizó el 8º mes de la agroecología junto a la red de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, el RENAMA, la Sociedad Argentina de Agroecología, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Programa Cambio Rural y la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Este año hubo 225 actividades en 19 provincias, con el acompañamiento de 370 organizaciones y donde estimamos participaron en conjunto unas 12.000 personas. Acompañamos la realización del documental El Camino es la Agroecología, que obtuvo premio en festivales y se transformó en una herramienta muy importante de difusión, tomado por grupos y colectivos para actividades en todo el país. Se realizaron durante el año unas 200 proyecciones con aproximadamente 10.000 asistentes. Este año la dirección diseñó, elaboró y puso en funcionamiento el proyecto Nodos Agroecológicos Territoriales, que tiene por objetivo promover el escalonamiento de la agroecología a través de la conformación y fortalecimiento de espacios de cogestión, con enfoque integral, interinstitucional y transdisciplinar, que aborden las problemáticas vinculadas al desarrollo agroecológico y formulen e implementen propuestas de acción colectiva. El mismo fue presentado en abril durante la reunión plenaria de la Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior, que reúne a las autoridades de facultades de ciencias agrarias y afines de universidades públicas de todo el país. A partir de entonces, en mayo, se realizó una primera experiencia junto a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, en la localidad de Zavala, Santa Fe, región centro, con 3 jornadas de trabajo y la participación de 150 personas, a partir del cual se elaboró una publicación. En octubre se lanzó en NAT, Jujuy, región NOA, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, como anfitriona y un conjunto importante de actores. Fueron 3 jornadas en distintas localidades de la provincia, con la participación de 700 personas. Durante noviembre se realizaron jornadas de trabajo en camino al lanzamiento de las NAP de Misiones y Esperanza, en el centro del país, con la participación de distintos actores de cada uno de los territorios. Durante este año consolidamos y ampliamos la red de agroecología en municipios, que reúne a funcionarios y funcionarias y técnicos y técnicas de 97 gestiones locales, que desarrollan iniciativas de fomento del enfoque agroecológico en sus territorios. Estos municipios y comunas abarcan juntos 38,6 millones de hectáreas y representan una población de 5,6 millones de personas, el 12% del total nacional. Desde 2021
La dirección relevó la sanción de 38 ordenanzas de fomento de la agroecología en distintos municipios. Y la dirección realizó 35 encuentros y recorridas en distintas localidades en articulación con distintas instituciones, entre las que destacamos el proceso en curso junto a la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR. La dirección elaboró y publicó una guía de agroecología en municipios con recomendaciones de políticas públicas para el fomento de la agroecología a nivel municipal, que se encuentra disponible online y ha servido de base para el trabajo en reuniones virtuales periódicas, abordando algunas de ellas a partir de experiencias concretas. Destacamos la articulación con la Unidad de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas, con el que fue posible a través del programa de infraestructura para entramados productivos regionales ejecutar obras de infraestructura en 7 municipios integrantes de la REDAM. Respecto a las capacitaciones, queremos mencionar en primer lugar la publicación del marco conceptual de la agroecología elaborado en el seno del Consejo Asesor de la Dirección, donde participan importantes referentes y organizaciones abarcando las 3 vertientes de la agroecología: ciencia, práctica y movimiento. Durante el año se sostuvieron actividades de formación en agroecología, en articulación con distintas áreas del Estado, con la 4ª mateada agroecológica, junto al programa Cambio Rural, en la que participaron más de 60 técnicos y técnicas, y las charlas del ciclo Agroecología en Movimiento, para técnicos que tuvieron 100 participantes en cada edición y se encuentra disponible online. Se sostuvo la formación anual en agroecología y biodinámica para escuelas agrotécnicas en la provincia de Formosa y se realizaron formaciones en agroecología y su transición en la provincia de Mendoza. Para 2023 están en diseño nuevas iniciativas en este sentido, así como la elaboración de materiales didácticos a partir de los principios de la agroecología. La agroecología implica diversidad y sinergias, y este camino que la dirección articuló con una gran cantidad de actores, queremos destacar la articulación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para la adaptación de las herramientas, TAPE, instrumentos para la evaluación del desempeño agroecológico y otros. En Argentina, producto de la cual avanza el reconocimiento de la dirección como punto focal para su implementación en el país. Y celebramos el desarrollo del enfoque agroecológico en el marco del programa Cambio Rural durante 2022, que en la actualidad comprende 131 grupos agroecológicos de distintas cadenas productivas. Los mismos están integrados por más de 1.000 productores que abarcan juntos a unas 180.000 hectáreas en todo el país. Durante este año se realizó junto a otras instituciones el relevamiento de sistemas participativos de garantías, que permitió reconocer 39 experiencias en todo el país y se concretó el primer encuentro durante las 2 jornadas en Chapadmalal con la participación de 250 personas. En octubre se realizó el segundo congreso y encuentro perurbanos hacia el consenso en Tecnópolis, durante 4 jornadas de la que participaron 400 personas y cuyo congreso científico recibió 500 aportes de 22 países. Se consideraron las mesas agroecológicas en Mendoza, zona sur, zona norte y el Valle de Uco, una experiencia piloto de articulación interinstitucional, impulsado por la dirección. En el mismo sentido, en noviembre la dirección realizó una extensa recorrida por la provincia de Misiones que dejó planteadas articulaciones importantes con el Instituto Nacional de la Yerba Mate y el Ministerio de Agricultura Familiar de la provincia para el 2023, para avanzar en capacitación en agroecología a técnicos y técnicas territoriales e impulsar nuevas producciones bajo este enfoque. Y ahora
tenemos la columna de Cristina. ¿Es así, Cristina? Es así. ¿Y de qué nos vas a hablar el día de hoy? Algo muy álgido. El hígado, termómetro de la salud. Importantísimo. Agárrense en Catalina. ¿Cómo lo castigamos, pobrecito? Estos días de fiesta. Sobre todo. Lo voy a desarrollar en 2 programas porque es muy extenso. Bien, vamos con la parte 1 entonces. Vamos con la parte Avanti, morocha. Bueno, avanti. Un hígado cansado y sobrecargado genera gran variedad de síntomas físicos, como dificultades para asimilar alimentos, inapetencia, dolores de cabeza luego de comer, boca pastosa, lengua blancuzca o amarillenta, sabor amargo en la boca, hinchazón de vientre, acumulación de gases, náuseas, vértigo, piel amarillenta, cutis graso, granos, catarro, estreñimiento, heces en forma de confites o poco consistentes y de color amarillento, insomnio en las primeras horas de la noche y dificultades para despertar por la mañana, picazón de piel, caspa, caída del cabello, migrañas, cefaleas, dolor en la nuca, síndrome premenstrual, fatiga muscular, edemas, calambres, mala circulación venosa, coloración verdosa del rostro y los ojos, fobia a la luz, dificultad para permanecer al viento, problemas de visión, afecciones oculares y precoz pérdida de la vista. Es ¿Algo más? terrible. Escuchen. La relación, ahora voy a hablar hígado-visión. ¿Viste cuando no podemos ver bien? Sí. Ahí te lo cuento. Ampliamente conocida por la antigua medicina oriental y totalmente ignorada por la ciencia occidental. Es fácil de verificar dado el estrecho vínculo entre ambos órganos y la rápida respuesta que se genera. Una depuración hepática incrementa automáticamente la capacidad visual, o sea, limpiamos el hígado y la visión mejora. Esto hemos podido experimentarlo personalmente a través de testimonios impactantes. Una persona nos refería haber tenido que desechar nuevos anteojos con mayor aumento apenas después de haber concluido una primera limpieza hepática profunda. 2 líneas verticales en el entrecejo, viste que se nos forman acá, 2 líneas. Sí, la cara de enojado. Nos indican un hígado agotado. Mirá. Cefaleas y migrañas aparecen cuando este órgano se siente afectado y no llega a desempeñar su función de empujar y distribuir la energía hacia la cabeza y las extremidades. Entonces, la cabeza se congestiona y se calienta, al mismo tiempo que las manos y pies se enfrían. Dado que el hígado es responsable de la formación de la albúmina y de las hormonas, su malfunción repercute directamente en los sistemas inmunológico y hormonal. Una alergia está indicando claramente que algo no marcha bien a nivel hepático. Es notable la rapidez con que remiten las reacciones alérgicas una vez que hemos depurado el hígado. Ya nos referimos a la relación albúmina defectuosa, células tumorales, por lo cual un cáncer no es más que un reflejo de un hígado colapsado. Y pensar que una persona con cáncer es sometida a potentes drogas, ¿no? Que no hace más que agravar el colapso hepático, Claro. porque todas las drogas que dan repercuten en el hígado. Claro. La medicina oriental clasifica a hígado y vesícula como órganos pares, es decir, que se afectan mutuamente. Si está mal uno, también está mal el otro, y viceversa. Los síntomas físicos del desorden vesicular son dolores de cadera, migrañas, localizados en la sien derecha, boca amarga por la mañana, vómitos ácidos, tensiones en el hombro derecho, dolores en las articulaciones, rodillas en particular, cuello rígido, ansiedad e insomnio. El color de la piel suele ser pálido o amarillento y la tonalidad que también se evidencia en los ojos. También el hígado actúa sobre nuestras emociones. El estado emocional y la claridad mental de una persona dependen de la libre circulación de la energía y la sangre. Precisamente es el hígado quien controla ambos factores y por tanto la estabilización del equilibrio emocional. Un hígado sano proporciona juicio claro y decisiones firmes. La acción que genera es rápida y consecuente. La emoción positiva de un hígado sano es el idealismo. El bloqueo de la energía del hígado crea un estado depresivo y de agobio. La tendencia psíquica negativa es la cólera. Esas personas muy
muy coléricas es porque sufren del hígado, que se produce como reacción a la depresión y es acompañada por crisis de irritabilidad, mal humor, ira y violencia. Las crisis de cólera son normalmente reprimidas hasta el momento en el cual se liberan, desembocando en verdaderas erupciones volcánicas, con deseos de gritar y pegar. Lo vemos a diario esto, ¿no? Esta emoción se considera la más dañina, pues condiciona todas las funciones del sistema energético, al alternarse euforia con depresión. Los desequilibrios biliares se asocian con rigidez de pensamiento, cólera, excesiva preocupación por los detalles, frustraciones y miedo. Decisiones y acciones quedan paralizadas. Según la medicina tradicional china, el hígado es el maestro de la astucia y de la acción. Así como la vesícula biliar lo es de la fuerza de decisión, la salud de ambos órganos determina la capacidad de ser un líder. Cuando el hígado funciona bien, nace un líder. O sea, la persona tiene esa predisposición al liderazgo. Es el eterno ganador. La capacidad de previsión, o sea, de anticipar la realidad interior y exterior, depende de la salud del sistema hígado-vesícula. Los alimentos. A ver, ¿cómo actúan los alimentos en el hígado? Como órgano responsable de la vitalidad corporal, el hígado se ve favorecido por la ingesta de alimentos vivos. Por el contrario, los alimentos muertos representan una carga tóxica. Por alimentos vivos entendemos frutas y verduras frescas, semillas germinadas, brotes o fermentos o fermentados, chucrut, miso, salsa de soja, kefir, picles en salmuera. En los alimentos fermentados es fundamental que no hayan sido alterados por conservantes o procesos de pasteurización, en cuyo caso pasan al bando opuesto. En el grupo de los alimentos muertos están los refinados de todo tipo: azúcar blanca, sal refinada, harina blanca, aceites industriales, el alcohol y las sustancias sintéticas, margarinas o aceites hidrogenados, vitaminas, saborizantes, colorantes y conservantes. Resulta sencillo imaginar el daño que genera, sobre todo en los niños, la abundante y periódica ingesta de gaseosas y jugos industriales, compuestos totalmente por sustancias muertas: azúcar, edulcorantes, acidificantes, colorantes, conservantes, etc. El tema de los conservantes es gravísimo en la función hepática, pues precisamente el poder inhibitorio que los hace útiles para la preservación de alimentos interfiere seriamente en los numerosos procesos enzimáticos de todo el tiempo que realiza el hígado. Además, los conservantes son ingeridos en cantidades elevadas y con gran regularidad, pues están presentes en todos los alimentos industriales de consumo masivo. Por lo tanto, es muy importante para el hígado el efecto benéfico de las enzimas alimentarias. Y bueno, y para terminar, les puedo decir que también otros alimentos perjudiciales para la función hepática son los lácteos, vacunos y el trigo. Los numerosos factores que se analizan en los alimentos y el exuberante consumo al que nos vemos expuestos terminan repercutiendo sobre la delicada trama de quehaceres a cargo del hígado. Con la complicidad de la mucosa intestinal permeable, el hígado debe lidiar con sus aportes tóxicos y reactivos. Bueno, en la próxima semana les voy a hablar porque esto tiene una sanación. Las hierbas les voy a traer que hay que tomar, etcétera, etcétera. Vamos a continuar con la segunda parte. No puedo esperar a la próxima semana porque si no, pobre mi hígado, me estoy dando cuenta cómo lo he castigado toda la vida. Y con las fiestas más. Los rabier deben sufrir del hígado, tan violentos que son. De violento, claro. Tan sí. violento. Entre otras cosas, deben tener el hígado estropeado. Entre otras cosas. Ahora, Cristina, yo quiero volver a escucharte, pero ¿sabes qué? Quisiera que me des una de tus hermosas recetas. Traje una que te va a encantar, ¿Sí? Carlitos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bananas con salsa de jengibre picante. Uy, me encantó, me encantó. Y receta sanita, Sí, esta sí. para que no nos caiga mal al hígado. Adelante. Les cuento. 6 bananas maduras pero firmes. Un huevo orgánico, 2 cucharadas de miel de cebada,
una cucharadita de canela en polvo, una pizca de sal marina y clavo de olor. Pan rallado integral, cantidad necesaria. Adelante, Cristina. Pelar las bananas y pasarlas por huevo batido con miel, rebozarlas en el pan rallado mezclado con la canela, la sal y el clavo de olor, colocarlas en una placa apenas aceitada y cocinarlas hasta que estén crocantes, pero sin llegar a deshacerse. Servir tibias con la siguiente salsa de jengibre. Ahora te cuento. 2 tazas de leche de soja, una cucharada de jugo de jengibre fresco rallado. También se puede conseguir el jengibre en polvo, pero el molido fresquito es mejor, sí. Tiene más aroma, más sabor. Una cucharadita de ralladura de piel de limón, una cucharadita al ras de cardamomo molido, 3 cucharadas de miel de cebada y una cucharada al ras de almidón de maíz, maicena. Llevar a cocinar todos los ingredientes, siempre revolviendo para evitar que se formen grumos, dejar hervir por 4 minutos y utilizar sobre las bananas. Y después las pones un poquito a enfriar y te comes este delicioso postre. Riquísimo, Y el riquísimo. hígado no te va a hacer mal porque tiene elementos. Para chuparse los dedos y continuar saludable. Regresamos y les contamos que estamos saliendo todos los jueves también por otra radio online que se llama concienciatopnew.com. Ellos emiten desde San Martín, el oeste del conurbano bonaerense. Y con toda esta energía y esta alegría de ver, nos vamos con la columna de Lidia, que hoy nos habla de... Hola, compañeras, compañeros, Hola. oyentada Hola, Lidia. amiga. Hoy voy a ceder el espacio de mi columna para leer una solicitada que me hicieron llegar. Se refiere a Julian Assange, supongo que sí, la mayoría de ustedes lo Sí, conocen, por y si cómo no no. hago una breve referencia. Sí. Periodista y editor, creador de Wikileaks, que alrededor de 2010 puso en evidencia a Estados Unidos, exponiendo las guerras prefabricadas que de vez en cuando desataba para dividir países, y las torturas a las que eran sometidos los prisioneros de guerra y todas las trapisondas que sabemos que comete el imperio. Así que recibe el castigo en este momento justamente por contar toda esta verdad. Se ha fallado ya la extradición a Estados Unidos, pero su mujer, que es abogada, va a apelarla. Y les cuento que esta solicitada es de un organismo que se ha creado desde entonces aquí en Argentina, lo mismo que en muchos países alrededor del mundo, pidiendo por su liberación y la no extradición a Estados Unidos. Entonces paso a leerles esta que del organismo de aquí de Argentina. Te escuchamos. Adelante. Está dirigida a Su Excelencia el Primer Ministro del Reino Unido y dice: el motivo de la presente es hacer conocer nuestra preocupación por la actual situación del periodista y editor australiano Julian Assange. Como es sabido, una vez que el nuevo presidente de Ecuador, señor Lenín Moreno, le retirara su condición de asilado político, y yo digo con flagrante desacato a las normas diplomáticas, porque un asilado es sagrado, no pueden hacer eso. Uh-huh. El señor Assange fue sacado por la fuerza de la Embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril del 2016 y desde entonces está recluido en el penal de Belmarsh, Londres, sometido a un régimen de aislamiento que implica permanecer en su celda 23 de las 24 horas del día, sin contacto alguno con el resto de los internos y con muy escasa comunicación con su familia y sus abogados. Desde 2010, cuando Wikileaks, su empresa, comenzó a publicar evidencia de crímenes de guerra y tortura cometidos por fuerzas estadounidenses, ha habido un esfuerzo concertado y sostenido de varios estados para lograr que el señor Assange sea extraditado a los Estados Unidos para su enjuiciamiento bajo la ley de espionaje. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado 17 cargos que conllevan actualmente hasta 175 años de prisión,
equivalentes a una condena de por vida y que bien podrían resultar hasta en pena de muerte si se agregasen cargos adicionales en el futuro y según el estado al que sea conducido, si es que en él existe la pena de muerte. Después que el señor Assange fuera retirado por la fuerza de la Embajada de Ecuador, le fueron confiscados todos sus dispositivos y documentos con los que estaba preparando su defensa para el juicio de extradición a Estados Unidos. La pena de 50 días que el señor Assange cumplía por haber violado las condiciones de su prisión domiciliaria ya habían finalizado. A pesar de esto, la jueza Vanessa Baraitser, a cargo del caso, le negó la excarcelación, lo cual convirtió al señor Assange en un detenido sin cargo alguno, es decir, en un preso político. El señor Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre torturas y otros tratos degradantes, ha visitado a Julian Assange en la prisión, acompañado por 2 expertos médicos especializados en examinar posibles víctimas de tortura y otros vejámenes. Este equipo de Naciones Unidas pudo hablar con confianza con el señor Assange y realizar una evaluación médica, constatando que el maltrato sostenido a que estuvo expuesto durante muchos años ha producido en el señor Assange, además de las dolencias físicas, otros síntomas típicos de la exposición prolongada a tortura psicológica, incluido el estrés extremo, la ansiedad crónica y el trauma psicológico intenso. El señor Melzer ha declarado que en 20 años de trabajo con víctimas de la guerra, la violencia y la persecución política, nunca ha visto un grupo de estados democráticos que se unan para aislar, demonizar y abusar deliberadamente de un solo individuo, durante tanto tiempo y con tan poca consideración por la dignidad humana y el imperio de la ley. La persecución colectiva de Julian Assange debe terminar aquí y ahora, enfatizó, dirigiéndose a estos países que se tratan de Suecia, Estados Unidos, el Reino Unido y finalmente Ecuador. Entre tanto, se profundiza la preocupación por el grave deterioro de salud del señor Assange. Un grupo de más de 60 médicos de diversos países han emitido una carta abierta, el 25 de noviembre pasado, expresando preocupación porque la salud de Assange es tan mala que podría morir en prisión sin atención médica urgente. A su vez, las Naciones Unidas han exigido la liberación inmediata de Julian Assange y organismos como Reporteros Sin Fronteras se hicieron eco de la alarma por el estado del fundador de Wikileaks, pidiendo su liberación inmediata por razones humanitarias, condenando la incesante persecución de que es objeto por sus actividades periodísticas y exigiendo el retiro del pedido de extradición formulado por Estados Unidos. El actual presidente de México, Manuel López Obrador, se ha unido al reclamo por la libertad inmediata de Julian Assange, destacando el valor de los informes de Wikileaks relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado en México. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha emitido una declaración pidiendo la liberación de Julian Assange. También el juez Garzón de España, que juzgase en su momento a Pinochet. Por su parte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha repudiado la actitud de su sucesor, Lenín Moreno, quien retiró la ciudadanía ecuatoriana a Julian Assange, permitiendo el asalto de la sede diplomática de Ecuador en Londres, en abierta violación a las leyes ecuatorianas y a la legislación internacional. Recientemente, 120 periodistas y agrupaciones periodísticas del mundo entero han unido sus voces, convirtiendo este pedido en un auténtico clamor por el respeto a la libertad de expresión, la libertad de prensa y la inmediata liberación de Julian Assange. Existe mucha violencia y mucha maldad en el mundo, pero también mucha dignidad y valentía. Julian Assange y sus colaboradores no han cometido crimen alguno, no han recurrido a la violencia en ninguna circunstancia, no han causado daño a persona alguna. Se han limitado a proporcionar, a través de Wikileaks, información valiosa para la ciudadanía en general, debidamente verificada, protegiendo a las fuentes según las prácticas habituales del periodismo. Con el debido respeto, solicitamos que atiendan los crecientes y fundamentados pedidos que se han formulado para liberar a Julian Assange y negar su extradición a los Estados Unidos. Entendemos que esta conducta está contemplada dentro de la misma legislación británica
y por el respeto a los derechos humanos como deber insoslayable de toda democracia. Está en manos del gobierno del Reino Unido poner fin a esta injusticia. Sinceramente, libertad a Assange, que es el nombre del organismo argentino. Sí. Bueno, espero que cunda esto, que se extienda, que se difunda y que Julian Assange sea liberado y no sea extraditado a Estados Unidos, porque esto sería muy grave y podría acabar con su vida. Ahora vamos a ir con el tercero de los microprogramas que gracias al ingeniero Carvalho recibimos de Caliza, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Alimento y Vida. Un espacio para escucharnos y juntos construir la soberanía alimentaria. Hola, soy Carlos Carvalho, un ingeniero agrónomo desde 1969. Luchador, como muchos de ustedes, por la soberanía alimentaria para todos. Alimento y Vida. Un compromiso de Radio Asamblea y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Alimento y Vida. En Argentina, el hambre es tan vieja como la injusticia, pero sus características se fueron modificando, como pasó en muchos países, adaptándose a cambios internacionales y propios de su realidad. En el siglo XXI, la superposición de crisis que experimenta nuestro planeta, una crisis civilizatoria, acentuó procesos que ya se venían dando en estos últimos 50 años. En Argentina, su manifestación se observa en todos los sectores y territorios de nuestro extenso y rico país. Un país que prácticamente se autoabastece y continúa superando récords en la exportación de alimentos. Un país donde crece la desigualdad y la pobreza. La desigualdad y la pobreza. La tercera encuesta mundial de salud escolar de 2018 y la encuesta nacional de factores de riesgo del 19 no dejan dudas. Entre los niños con malnutrición por falta de alimentos son reducidas las situaciones extremas de delgadez y bajo peso, aunque no debieran existir. La baja talla, como era previsible, fue mayor entre los más pobres. El sobrepeso y la obesidad resultan ser la forma más frecuente de malnutrición en niños y adolescentes. Problema en aumento desde el año 2000. El 40% de los pibes entre 5 y 17 años está excedido en peso, lo que también ocurre al 70% de los adultos. Estamos hablando de un gravísimo problema de salud pública. Las enfermedades crónicas no transmisibles son responsables del 73% de las muertes, directamente asociados con el consumo de formulaciones industriales derivadas de alimentos o sintetizadas en laboratorio. Son productos ultra procesados que se comercializan como alimentos. Los problemas de salud no terminan allí. La contaminación urbana y el generalizado uso de plaguicidas en el agro hace que, independientemente de nuestra residencia rural o urbana, estemos continuamente expuestos e incorporemos plaguicidas presentes en el agua de bebida y la lluvia, en el aire que respiramos y en muchos de los alimentos. Pero tampoco terminan acá los problemas de salud pública, ya que el derecho al acceso a los medicamentos no está al alcance de todos, como lo demuestran los cuadernos Volver a Carrillo de la Central de Trabajadores Autónomos de la República Argentina. Los derechos van todos de la mano
Pero el derecho a la alimentación es el que le abre la puerta a los otros derechos. Pero el derecho a la alimentación es el que le abre la puerta a los otros derechos. Por eso, la soberanía alimentaria tiene la palabra. Tiene la palabra. Alimento y vida. Voces y voluntades para construir la soberanía alimentaria. Conversamos con Mercedes Paiva, licenciada en nutrición, magíster en políticas públicas, docente de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y en la de Educación en Nutrición, y también docente en la Universidad del Salvador. ¿Cuáles son los rasgos que destacaría de la actual situación alimentaria argentina? El 30% de los niños menores de 2 años presenta anemia. Esto tiene que ver no solo con la alimentación de las embarazadas, sino con el tipo de alimentación que se le da a los niños, cómo se interrumpe la lactancia materna antes de los 6 meses que es lo recomendado y cómo no se introducen adecuadamente los alimentos en variedad, cantidad y calidad. Además, la anemia es un problema para las mujeres en edad fértil, donde el 33% presenta también anemia a consecuencia de diferentes cuestiones, pero entre ellas los déficits alimentarios. De la emergencia a una estrategia de desarrollo sustentable, ¿cuáles son las prioridades a atender para mejorar la alimentación de todos? En principio, hay una cuestión que tiene que ver con aumentar la disponibilidad de frutas y verduras, como decíamos, de leches y de la variedad y diversidad de aceites. Por otro lado, tenemos este problema del acceso de todos los grupos de alimentos, pero especialmente pensar en que si el acceso no es posible, entonces el Estado va a tener que tener una función indelegable, como la tuvo a través de la tarjeta alimentar, hoy prestación alimentar, en el sostén del acceso a los alimentos, un piso mínimo que hizo que durante la pandemia, la sindemia, la emergencia alimentaria, social y sanitaria, la indigencia no bajara, es decir, que la mayoría de la gente pudiera comer. Después vemos qué cosas más se podrían hacer, pero la primera respecto del acceso es esta: sostener estos tipos de asistencia social, que lo que hace es restituir derechos y asegurar un mínimo de alimentación para todas las personas. Por otro lado, tenemos que trabajar mucho en los entornos, especialmente en los entornos de los niños, y entre esos entornos, los entornos escolares, en donde se ofrezcan alimentos más saludables, donde no incluyamos alimentos con exceso de sal, de azúcar, de grasas, ni edulcorantes u otros estimulantes como la cafeína, y además ofrecer como bebida el agua, ofrecer espacios donde los niños puedan moverse libremente, que haya bebederos en todas las escuelas, y que la oferta de los desayunos sea completa, incluyendo alguna fruta, que haya un equilibrio entre lo que se ofrece y las guías alimentarias para la población argentina. Por otro lado, la implementación de la ley de alimentación saludable y el etiquetado frontal en todos sus aspectos. ¿Cuáles son los actores claves en la transición a la soberanía alimentaria? Bueno, los actores claves para ir caminando en esa transición hasta la soberanía alimentaria que yo identifico son varios. En principio me parece que las organizaciones no gubernamentales tienen un papel fundamental. Por un lado, las de la sociedad civil y la de los movimientos sociales. Por otro lado, las que producen y asocian a pequeños productores, producción familiar, campesina, indígena. Y por otro lado, las asociaciones de profesionales comprometidos que no tengan conflictos de interés con la industria farmacéutica y alimentaria.
En ese sentido, creo que hay mucho por hacer en que cada vez que haya legislación, normativa, programas sociales, se diseñen las guías alimentarias para la población argentina o se revisen, haya un contralor de la sociedad civil, un aporte de la sociedad civil a que estas formas en las que el Estado interviene sean más virtuosas y vayan hacia la soberanía alimentaria. Por otro lado, tenemos el papel de las universidades, de todas, pero principalmente las públicas, tanto en la investigación, en la docencia como en la extensión, para hacer llegar los datos que produce la ciencia, para que todos lo puedan aprovechar, pero además para generar a través de diferentes espacios de la extensión esta sinergia entre los espacios en donde se produce conocimiento y otros espacios donde se produce un conocimiento distinto. Alimento y Vida, un espacio para escucharnos y juntos construir la soberanía alimentaria, un compromiso de Radio Asamblea y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Alimento y Vida. Y ahora, gente, siendo las 20:00, es hora de despedirnos hasta un nuevo programa el miércoles que viene. Y nos despedimos de un programa que se llama ¿Cómo se llama? Bien Vivir.